En la resplandeciente y vertiginosa metrópolis de San Rafael de los Valles, donde los rascacielos de cristal cortaban las nubes como cuchillos afilados, el éxito se medía exclusivamente por la altura de las ambiciones y la frialdad de las decisiones. En este mundo de acero y vanidad, el ingeniero jefe Fernando Castillo se erguía como un titán intocable, un hombre cuya brillantez académica solo era superada por su abismal arrogancia y su desprecio por aquellos que consideraba inferiores. Vestido, invariablemente con trajes a medida que superaban los $3.000 y zapatos italianos que jamás habían tocado el barro de una zanja, Fernando gobernaba la construcción del complejo residencial Cúspide Celeste con puño de hierro y una ceguera moral alarmante. Para él, los obreros no eran seres humanos con familias, historias y dignidad, sino simples herramientas biológicas, engranajes prescindibles en una maquinaria diseñada para alimentar su ego y engordar sus bonificaciones anuales de más de $100.000. Sin embargo, en el epicentro de esta pirámide de soberbia corporativa, surge una pregunta ineludible que acecha en las sombras del progreso desmedido. ¿Qué sucede cuando el pedestal de cristal sobre el que descansa la arrogancia se resquebraja bajo el peso implacable de la verdad y la única salvación posible reside en las manos callosas de aquellos a quienes más se ha despreciado? La mañana en la que el destino comenzó a tejer su implacable red sobre Fernando, el cielo de San Rafael de los Valles amaneció teñido de un gris plomizo, anticipando la tormenta que se avecinaba tanto en la atmósfera como en los cimientos del proyecto. El ingeniero paseaba por el estaleiro de obras, inspeccionando los avances con una mueca de perpetua insatisfacción, rodeado de un séquito de asistentes aterrorizados que anotaban frenéticamente cada una de sus despiadadas críticas. Fue entonces cuando su mirada desdeñosa se posó sobre un hombre mayor, de rostro curtido por 1000 soles y manos ásperas como lija, que mezclaba cemento con una precisión rítmica y casi hipnótica. Este obrero, conocido en la plantilla simplemente como Pedro, irradiaba una dignidad silenciosa y un aura de autoridad inescrutable que contrastaba violentamente con su desgarrada camisa de franela y sus botas manchadas de cal. A diferencia de los jóvenes aprendices que temblaban ante la presencia del ingeniero jefe, Pedro mantenía la espalda recta y la mirada serena, concentrado en la alquimia perfecta de la arena, el agua y el hormigón, totalmente ajeno a las jerarquías artificiales y tiránicas impuestas por los rimbombantes diplomas universitarios. Fernando, irritado por la inquebrantable calma de aquel simple peón, decidió que era el momento perfecto para reafirmar su supremacía absoluta frente a los atónitos inversores que visitarían la obra esa misma tarde. Se acercó a Pedro con pasos resonantes, aplastando deliberadamente un montículo de arena fina y con una voz cargada de veneno, condensado, le exigió que acelerara el proceso de secado de la losa principal del piso 40. El ingeniero, cegado por la necesidad de impresionar a los banqueros que financiaban los $50 millones del proyecto, argumentó que la estética y la velocidad eran primordiales, ordenando que se retiraran los puntales de soporte 3 días antes de lo que dictaban las normas básicas de seguridad estructural. El viento aullaba entre las vigas de acero expuestas, creando una sinfonía metálica que parecía advertir sobre la catástrofe inminente, mientras los demás obreros contenían la respiración, paralizados por el miedo a perder sus escasos salarios de $500 mensuales si osaban contradecir al tirano de traje impecable. Pedro dejó lentamente su pala a un lado, limpiándose las manos agrietadas en un trapo descolorido con una parsimonia que hizo hervir la sangre de Fernando hasta límites insospechados. El silencio en ese sector de la obra se volvió repentinamente cortante,
pesado, como si la misma gravedad hubiera aumentado su fuerza sobre los hombros de los presentes. «Señor Castillo», comenzó Pedro, con una voz profunda, ronca pero increíblemente estable, desprovista de la más mínima sumisión. Esa mezcla fue alterada por sus proveedores para abaratar los costos en un 20%. Si usted retira esos soportes hoy y le aplica la carga de la maquinaria pesada para impresionar a sus invitados, la losa no resistirá la tensión de compresión. Colapsará, y con ella las vidas de los hombres que están trabajando en el nivel inferior. La afirmación, cruda y brutalmente técnica, flotó en el aire helado, desafiando no solo la orden directa del ingeniero, sino toda su cosmovisión basada en la superioridad de clase y el desprecio por la experiencia empírica. La reacción de Fernando fue volcánica. Las venas de su cuello se hincharon y su rostro palideció por la furia contenida al ser desafiado públicamente por alguien que consideraba polvo bajo sus suelas de diseñador. «Tú no eres más que un ignorante con una pala, un fracasado que apenas sabe leer las instrucciones de un saco de cal», rugió Fernando, escupiendo las palabras con un asco visceral que resonó en cada rincón del nivel incompleto. «Yo tengo maestrías internacionales, manejo un presupuesto que tú no ganarías ni viviendo 500 años. No te atrevas a darme lecciones de ingeniería, anciano inútil». La humillación fue coreografiada para destruir cualquier atisbo de rebelión en la cuadrilla. Fernando gesticulaba salvajemente, burlándose del salario de Pedro, de su ropa manchada y de su supuesta ignorancia, mientras el joven Luis, un aprendiz que idolatraba la calma del viejo obrero, apretaba los puños impotente, con los ojos llorosos por la tremenda injusticia presenciada. A pesar de la tormenta de insultos y humillaciones que llovían sobre él, Pedro no retrocedió ni un solo milímetro. Sus pulsaciones no se aceleraron y su mirada se mantuvo fija en los ojos desorbitados del ingeniero, escudriñando su alma vacía. Con un movimiento deliberadamente lento, Pedro extrajo de su bolsillo un pequeño cuaderno de notas manchado de polvo y un bolígrafo desgastado, comenzando a escribir unas líneas con una caligrafía impecablemente técnica y precisa. Escribió los cálculos exactos de tensión, la deficiencia del fraguado de esa marca específica de cemento adulterado y la proyección matemática del colapso estructural inminente, detallando la tragedia hora por hora. Arrancó la hoja con cuidado, la dobló por la mitad y dando un paso al frente que obligó al propio Fernando a retroceder instintivamente por la imponente presencia del anciano, se la atendió con la misma solemnidad con la que un juez entrega una sentencia condenatoria irrefutable. Le entrego esto no para salvar su prestigio, sino porque mi conciencia no me permite ser cómplice de un asesinato corporativo disfrazado de negligencia, murmuró Pedro, asegurándose de que solo Fernando pudiera escuchar la fría advertencia. El ingeniero le arrebató el papel con un manotazo violento, arrugándolo de inmediato, sin siquiera dignarse a mirar los elaborados cálculos térmicos que predecían la inminente catástrofe. «Estás despedido. Recoge tus miserables herramientas y lárgate de mi propiedad antes de que llame a la seguridad para que te saquen a patadas», sentenció Fernando, sintiendo una falsa sensación de triunfo al ver cómo el anciano se daba la media vuelta sin rechistar. Pedro recogió su mochila de lona gastada, palmeó suavemente el hombro del joven Luis en un gesto de consuelo paternal y abandonó la obra, dejando tras de sí un silencio denso y una sensación de presentimiento funesto que se instaló en el pecho de cada trabajador presente, menos en el de su arrogante verdugo. Una vez que la figura del viejo obrero desapareció entre los laberintos de andamios y maquinaria, Fernando, desesperado por reafirmar su autoridad absoluta, ordenó inmediatamente la retirada prematura de todos los soportes de la losa del piso 40.
Los trabajadores, temblando de pánico y sudando frío ante la evidente irresponsabilidad técnica, obedecieron ciegamente las órdenes del ingeniero, conscientes de que sus empleos dependían de satisfacer el ego desmedido de su superior. Esa misma tarde, los inversores pasearon por la inmensa plataforma grisácea, admirando la supuesta rapidez y eficiencia de Fernando, bebiendo champán francés de $200 la botella mientras caminaban literalmente sobre una bomba de tiempo estructural a punto de detonar. Fernando sonreía triunfante, convencido de que su genio había aplastado las ridículas supersticiones de un peón resentido, ignorando por completo que bajo sus pies relucientes, microscópicas fisuras comenzaban a propagarse silenciosamente a través de la matriz cristalina del hormigón adulterado, tejiendo la red de su inminente destrucción. Las siguientes 48 horas fueron un oscuro vals de tensión silenciosa y presentimientos funestos dentro del corazón del inmenso proyecto Cúspide Celeste, donde el aire mismo parecía haberse vuelto denso y difícil de respirar. Cada crujido rutinario del edificio en asentamiento provocaba que los obreros más experimentados detuvieran sus tareas y miraran instintivamente hacia el techo del piso 40, recordando las palabras proféticas de Pedro y la hoja arrugada que el ingeniero había desechado con tanto desprecio. Mientras tanto, Fernando Castillo celebraba prematuramente su victoria en los restaurantes más exclusivos de la ciudad, firmando acuerdos millonarios y jactándose ante sus colegas de la alta sociedad sobre cómo la mano dura y la disciplina inflexible eran las únicas formas de lidiar con la clase trabajadora inculta. No obstante, en la intimidad de su lujoso apartamento, una extraña y persistente ansiedad lo mantenía despierto. Un sudor frío y traicionero humedecía sus sábanas de seda, mientras fragmentos del cálculo de Pedro destellaban involuntariamente en su mente arrogante. Al amanecer del tercer día, la ilusión de control de Fernando se fracturó con la misma violencia con la que la naturaleza reclamaba la obediencia a sus leyes físicas inquebrantables, desencadenando el inicio del caos. Eran exactamente las 10 de la mañana cuando un estruendo sordo, similar al rugido de una bestia subterránea despertando, reverberó a través de los ejes del ascensor, paralizando por completo la actividad de los 600 trabajadores del complejo. Una grieta dentada, negra y profunda, cruzó repentinamente la majestuosa losa del nivel 40, desprendiendo una lluvia de polvo gris y fragmentos afilados de concreto sobre las cabezas aterrorizadas de la cuadrilla del nivel inferior. El pánico estalló en una cacofonía de gritos desesperados y sirenas de alarma. Los obreros corrían despavoridos buscando refugio, mientras las alarmas de evacuación aullaban, pintando un escenario de pesadilla absoluta que Fernando observaba pálido como un cadáver desde la seguridad relativa de su cabina de control acristalada. Te está atrapando este intenso drama sobre el orgullo y la justicia. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte el impactante desenlace de esta historia. Con las manos temblorosas y el corazón golpeando salvajemente contra sus costillas, Fernando salió corriendo hacia la zona de peligro, viendo cómo su imperio de $1 billón amenazaba con convertirse en la tumba de Mindonsin, docenas de hombres inocentes. El crujir del acero, torsionándose bajo una presión imposible, producía un chirrido ensordecedor que perforaba los tímpanos, mientras los puntales de emergencia que los trabajadores intentaban colocar se doblaban como simples palillos de dientes. En medio del pandemonio, el joven Luis, demostrando un valor extraordinario, lograba evacuar a los últimos rezagados del nivel 39. Justo cuando un fragmento masivo de la losa superior se desprendió, bloqueando parcialmente la única ruta de escape segura.
Fernando gritaba órdenes contradictorias, completamente desbordado por una situación que sus títulos de maestría no le habían enseñado a manejar. Su arrogancia se había desvanecido, dejando tras de sí a un hombre minúsculo y aterrorizado por la inmensidad de su propio fracaso. Fue en ese preciso instante de desesperación absoluta, cuando todo parecía perdido y el colapso masivo inminente, que el inconfundible sonido del motor de un vehículo de lujo atravesó el ruido de las sirenas y la maquinaria. Un reluciente BMW Serie 7, negro como la obsidiana, derrapó controladamente en la entrada principal del estaleiro, deteniéndose justo frente a la barrera de seguridad con una brusquedad que hizo saltar a los guardias. Las puertas traseras se abrieron simultáneamente y de ellas emergieron dos guardaespaldas corpulentos, seguidos por un hombre mayor que vestía un traje italiano hecho a medida, que dejaba en ridículo el vestuario más caro que Fernando hubiera poseído jamás. La figura imponente avanzó con pasos largos y decididos hacia el epicentro del desastre, ignorando el polvo que ensuciaba sus zapatos de $1000. A medida que la nube de cal se disipaba, los rasgos curtidos del recién llegado revelaron una identidad que heló la sangre en las venas del ingeniero. No era otro que Pedro, el peón humillado, el anciano expulsado como un perro rabioso apenas 72 horas antes, pero ahora despojado de su disfraz de miseria y envuelto en un aura de poder absoluto e innegable. Fernando, paralizado por el impacto visceral de la visión, parpadeaba repetidamente como si estuviera atrapado en una alucinación inducida por el estrés extremo. Su mente lógica se negaba a procesar la colisión de esos dos mundos diametralmente opuestos. El anciano no era un simple albañil, era Ignacio Montenegro, el escurridizo multimillonario, fundador y dueño absoluto del consorcio constructor más grande de la nación, una leyenda viviente que había comenzado como humilde pedrero hacía 4 décadas. Ignacio había decidido infiltrarse en su proyecto más costoso, bajo una identidad falsa, para descubrir por qué su empresa, antaño, un faro de excelencia artesanal, estaba perdiendo su alma a manos de burócratas elitistas y gestores despiadados. El silencio que descendió sobre la obra fue monumental, más denso e intimidante que el estruendo previo del concreto fracturándose, mientras cientos de miradas atónitas viajaban del aterrado rostro del ingeniero jefe a la imponente figura del dueño del conglomerado. Ignacio Montenegro no gritó, no gesticuló salvajemente ni perdió la compostura. Su calma era letal, una tormenta gélida contenida bajo la fachada de un caballero de inmensa riqueza y vasta experiencia empírica. Se acercó a Fernando, quien ahora temblaba visiblemente, sudando a mares dentro de su traje empapado, incapaz de articular una sola palabra en su defensa, mientras el peso de su monumental error aplastaba su espíritu. Detengan la maquinaria pesada de la fachada norte y transfieran las cargas a las vigas maestras del flanco este, ordenó Ignacio a través del radio de un supervisor, con una precisión técnica y una rapidez de decisión que salvaron el edificio del colapso total en cuestión de minutos. Una vez estabilizada la crisis inmediata, Ignacio se volvió lentamente hacia Fernando, clavando sus ojos oscuros e insondables en el ingeniero, desnudando cada capa de su falsa superioridad y exponiendo la podredumbre moral de su liderazgo. Usted me llamó ignorante, se burló de mis manos sucias y de mis herramientas gastadas, presumiendo de sus maestrías y de su sueldo astronómico, comenzó Ignacio, con una voz profunda que resonó claramente a través de todo el recinto en ruinas. Ignoró una advertencia matemática precisa porque su ego colosal le impedía aceptar que la sabiduría no siempre viene impresa en un diploma con letras doradas.
sino que se forja en el barro y el sudor de la experiencia. Fernando retrocedió un paso, sintiendo un nudo asfixiante en la garganta, dándose cuenta con terror de que el pedazo de papel arrugado que había tirado a la basura contenía la firma original de la máxima autoridad de su industria. La verdadera medida de una persona no es lo que posee, sino lo que construye, sentenció Ignacio Montenegro, pronunciando cada sílaba como si fueran golpes de un martillo de acero sobre la frágil conciencia del ingeniero. Y usted, señor Castillo, no construyó absolutamente nada en este lugar, solo destruyó. Destruyó la confianza de sus hombres, destruyó la integridad de los materiales y estuvo a segundos de destruir docenas de familias inocentes por su vanidad criminal. El punchline resonó como un trueno en el alma de los presentes. Los obreros, que apenas momentos antes se sentían descartables y oprimidos, de pronto vieron su dignidad validada por el hombre más poderoso de la compañía, quien había compartido su barro y sus penurias. Fernando intentó balbucear una disculpa lamentable, argumentando presiones económicas de los inversores y plazos de entrega irreales. Pero sus palabras sonaron huecas, patéticas y vacías frente a la monumental integridad del magnate que se erguía ante él. No se moleste en inventar excusas corporativas para justificar su mediocridad moral y su incompetencia técnica, lo cortó Ignacio, levantando una mano curtida que aún conservaba las cicatrices de sus años de juventud en las canteras. A partir de este preciso instante, usted está despedido, señor Castillo, y me aseguraré personalmente, mediante auditorías técnicas, de que jamás vuelva a tener en sus manos la vida de ningún trabajador de la construcción en este país. La humillación de Fernando fue absoluta y devastadora. Despojado instantáneamente de su poder, de su sueldo de $15,000 mensuales y de su prestigio en la alta sociedad, se encogió sobre sí mismo, transformándose en una sombra patética frente a la mirada juiciosa de aquellos a quienes había atormentado. El silencio ensordecedor de los obreros no era de burla ni de venganza mezquina, sino de una justicia poética y profunda, presenciando la caída fulminante del tirano desde la cúspide de su arrogancia hasta el polvo mismo que tanto había despreciado. Mientras Fernando Castillo abandonaba la obra, esta vez escoltado por la seguridad, escoltando su propia vergüenza, Ignacio Montenegro giró su atención hacia los cientos de hombres con cascos sucios y rostros agotados que aguardaban expectantes bajo la losa fisurada. Contra todo pronóstico y rompiendo el estricto protocolo corporativo, el multimillonario de traje impecable se inclinó lentamente, en una reverencia genuina y profunda hacia sus empleados. Un gesto de una humildad tan desgarradora que hizo brotar lágrimas en los ojos de los más veteranos. Fui yo quien falló aquí. Me alejé de los andamios, me refugié en las salas de juntas blindadas y permití que líderes tóxicos y ciegos jugaran a ser dioses con sus vidas y su sustento, confesó Ignacio con la voz quebrada por un arrepentimiento sincero y crudo. Ese día, el estaleiro no solo sobrevivió a una tragedia estructural, sino que presenció el renacimiento del alma de una empresa, donde la distancia gélida entre el poder económico y la labor manual fue puenteada por la vulnerable y valiente honestidad de su fundador. Si te emociona ver cómo la justicia y la humildad prevalecen sobre la arrogancia, dale like a esta historia y suscríbete para descubrir el increíble destino de estos personajes. Las consecuencias inmediatas de la revelación cayeron sobre Fernando Castillo con la fuerza aplastante de un derrumbe. En menos de un mes, su codiciado estatus social se evaporó. Sus tarjetas de crédito de élite fueron canceladas y su teléfono dejó de sonar con ofertas de inversores aduladores.
Desterrado de los exclusivos clubes de campo y enfrentando una investigación civil por negligencia criminal encubierta, el ex ingeniero Estrella se vio obligado a vender sus coches de lujo y a mudarse a un minúsculo apartamento en los suburbios grises de San Rafael de los Valles. Por primera vez en sus 35 años de vida privilegiada, Fernando experimentó el sabor metálico del fracaso absoluto y el frío aislamiento que acompaña a la caída en desgracia, pasando las noches enteras mirando al techo agrietado de su nueva realidad, consumido por la vergüenza y el remordimiento visceral. Fue en ese profundo abismo de desesperación, despojado de todos sus adornos y falsas seguridades, donde la semilla de una transformación dolorosa pero necesaria comenzó a germinar lentamente en la mente del hombre que lo había perdido todo por su desmedido orgullo. Lejos de regocijarse en la miseria de su antiguo empleado, Ignacio Montenegro puso en marcha una revolución sin precedentes dentro de las estructuras arcaicas de su inmenso imperio constructivo, impulsado por las lecciones aprendidas durante su tiempo disfrazado como Pedro. Creó de inmediato el programa Maestros del Mañana, una iniciativa audaz y millonaria diseñada para destruir los muros entre la oficina técnica y el terreno fangoso de las obras, obligando a los jóvenes ingenieros a trabajar físicamente hombro con hombro junto a los veteranos albañiles antes de poder liderarlos. El brillante joven Luis, aquel aprendiz compasivo que había presenciado la injusticia, fue el primer beneficiario de este fondo de becas, recibiendo patrocinio total para completar sus estudios de ingeniería estructural mientras continuaba aportando su invaluable conocimiento empírico en el terreno. La empresa renació de sus cenizas burocráticas, adoptando una cultura basada en el respeto bidireccional, donde las manos manchadas de cal y los cálculos diferenciales eran tratados con el mismo nivel de veneración sagrada y profunda gratitud. Sorprendentemente, la verdadera prueba de fuego para el programa y para el alma perdonadora de Ignacio se presentó 8 meses después, cuando un sobre amarillento y maltratado llegó directamente al escritorio de caoba del multimillonario presidente. Era una solicitud de ingreso al programa Maestros del Mañana para el puesto de peón raso, escrita a mano, firmada por Fernando Castillo, quien había renunciado a cualquier pretensión de recuperar su antiguo puesto corporativo para empezar literalmente desde el fondo del foso de excavación. Ignacio, reconociendo el inmenso valor que requiere doblegar un ego de esas proporciones, aceptó la solicitud sin vacilar, asignando a Fernando precisamente a la cuadrilla liderada por el ahora maestro de obras Luis, invirtiendo de manera brutal y poética la dinámica de poder del pasado. Los primeros días fueron un infierno físico para el ex ejecutivo. Sus manos suaves sangraron bajo el peso de los bloques de concreto de 40 kilos, sus músculos temblaron por el agotamiento extremo y la humillación de recibir órdenes de quien antes despreciaba lo ponía a prueba cada segundo. Sin embargo, en lugar de rendirse y huir hacia la comodidad del victimismo, Fernando resistió en silencio. Aprendió a escuchar el lenguaje sutil de los materiales, a comprender el dolor crónico que habitaba en las espaldas de sus compañeros y a valorar el arte invisible que sostiene las gigantescas estructuras urbanas. Luis, demostrando una nobleza de espíritu excepcional, no aprovechó su posición para vengarse, sino que se convirtió en un mentor estricto pero justo, enseñándole a Fernando pacientemente los secretos que ningún libro de texto del MIT podría jamás intentar siquiera transmitir. A través del sudor hirviente bajo el sol del mediodía y el frío paralizante de los turnos nocturnos, el corazón de Fernando se ablandó y se purificó.
cambiando su arrogancia tóxica por una empatía genuina y una profunda camaradería con aquellos hombres que antes ni siquiera miraba a los ojos. Se transformó lentamente en un líder radicalmente distinto, un educador apasionado que utilizaba su vasta base teórica para optimizar el esfuerzo físico de la cuadrilla, creando herramientas y métodos que protegían la salud de los obreros sin sacrificar un ápice de calidad estructural. 7 largos años pasaron desde aquella fatídica mañana en el Cúspide Celeste, tiempo en el cual Fernando ascendió con esfuerzo y mérito real hasta convertirse en el director del Instituto de Formación Técnica Ignacio Montenegro, uniendo definitivamente los mundos de la academia elitista y el conocimiento empírico ancestral. La inquebrantable integridad de los nuevos cimientos forjados por esta filosofía fue sometida al juicio supremo de la naturaleza cuando un violento terremoto de magnitud 6.5 sacudió sin piedad los cimientos de San Rafael de los Valles durante una madrugada de invierno. Mientras decenas de edificaciones construidas bajo la antigua doctrina de la avaricia y la velocidad sufrían colapsos parciales y grietas aterradoras, las torres levantadas por el nuevo consorcio de Ignacio, incluyendo el proyecto supervisado conjuntamente por Luis y Fernando, resistieron estoicamente la furia sísmica sin ceder un solo milímetro. La mañana siguiente al desastre, decenas de familias salieron de aquellos edificios intactos, llorando de gratitud y abrazando a los exhaustos inspectores, demostrando irrefutablemente que una base cimentada en la verdad, el respeto por el prójimo y la dignidad humana es, y siempre será, absolutamente indestructible. La imagen final de esta extraordinaria jornada no fue la de un magnate celebrando ganancias en una torre de cristal, sino la de 2 hombres profundamente transformados, parados frente a la majestuosidad de un horizonte urbano que sobrevivió a la tragedia. Ignacio, apoyado en un bastón elegante, y Fernando, vistiendo un sencillo chaleco reflectante con marcas de polvo y orgullo, observaban juntos cómo el sol naciente bañaba de luz dorada las estructuras indemnes de la ciudad, compartiendo un silencio cómplice que valía más que 1000 discursos corporativos. Habían comprendido, a través del dolor y la redención, que las cicatrices de los errores pasados son los mejores planos para construir un futuro sólido, y que el verdadero éxito no se encuentra en las nubes de la ambición desmedida, sino arraigado firmemente en la humanidad compartida. En ese instante de paz y entendimiento absoluto, el viento suave pareció susurrar una vez más la gran lección aprendida, que ninguna fortuna del mundo puede comprar la lealtad, y que el mayor rascacielos que un ser humano puede llegar a edificar es, sin duda alguna, su propia integridad moral. Gracias por acompañarnos en esta increíble jornada de transformación. Si el mensaje de esta historia tocó tu corazón, deja tu valioso like, suscríbete a nuestro canal y comparte este relato para inspirar a otros a valorar la verdadera dignidad humana.